Carlos Cuesta, yo soy uno de los fundadores de Carles Cuesta Abogados y el otro ponente es Rafael Catala, que también es socio del despacho y ministro de Justicia entre el 14 y el 18. Voy a explicar la ponencia. Los que estén interesados en la ponencia les vamos a dar un pendrive, es tan fácil como que nos lo pidan, para que es verdad que verán que hay bastante texto y nuestra idea es pues dar las pinceladas fundamentales de lo que vamos a explicar hoy para, en la medida posible, que les sirva les sea de utilidad y a partir de ahí continuemos. Hoy vamos a hablar de la estrategia legal y financiera para los concesionarios. Es verdad que al principio decíamos, oye, es que tenemos una competencia muy importante en las salas que están explicando cómo vender el doble en el año que viene, cómo podemos conseguir superar los retos energéticos que nos están poniendo, esto que hemos estado viendo, ¿no? De vender coches eléctricos cuando efectivamente nos estamos encontrando con el problema de que son demasiado caros, no son para todos, el problema que está existiendo con las marcas que pretenden vender online y sacar fuera del terreno de juego a los concesionarios. Y bueno, pues vamos a explicar qué pasa cuando en los concesionarios existen una serie de tensiones de tesorería como consecuencia de cuáles son los problemas. Es verdad que a mí no me gusta tanto centrar el foco en los problemas como en las soluciones, pero yo creo que es bueno que hablemos de que existe una caída en las ventas, la gente compra menos coches, hay gente que quiere comprar coches y nos encontramos con que no podemos distribuirlos porque no tenemos coches, no nos los han facilitado, tenemos el problema que existe con la distribución, hay muy poquito apoyo del gobierno, ponemos que hay poquito o ningún apoyo del gobierno, incluso todo lo contrario, nos estamos dando cuenta que el gobierno al final está mandando mensajes muy ideológicos que lo que hacen es pues demonizar determinadas, la combustión tradicional, que al final, como han explicado en tantas ocasiones, a día de hoy es 70 veces menos contaminante que hace 10 años. Esas políticas medioambientales, que todos estamos de acuerdo con que exista una política medioambiental, pero no canalizada de la forma que está haciendo, la desinformación, etc. Bien, vamos a hablar de 4 soluciones fundamentalmente, y lo hemos dividido en 4 segmentos. El primer segmento habla de la reestructuración, que es una palabra que a todos nos da mucho miedo porque lo identificamos con aquellas reestructuraciones que existían antes, y vamos a ver que gracias al cambio legislativo que sucede en agosto y entra en vigor en septiembre es completamente diferente. Todos tenemos mucho miedo al derecho de insolvencia porque lo identificamos con ser insolventes, pero no es exactamente así. En segundo lugar, vamos a hablar de la venta de unidad productiva, que a mucha gente le parece un instrumento absolutamente mágico. Después hablaremos del concurso de acreedores de convenio, que es completamente distinto al concurso de acreedores que existía hasta la fecha. Antes asociábamos el concurso de acreedores con la finalización de la empresa o con la finalización del concesionario. Hoy hablamos de un concurso de acreedores de convenio, un concurso de acreedores en el que vamos a tratar de llegar a acuerdos con nuestros proveedores, dentro de los que está la propia marca, para dar viabilidad a nuestro negocio. Y por último, solo para el caso en el que yo no quiera continuar con mi negocio, entonces me voy a ese concurso de acreedores ad hoc, que es de liquidación. Ese concurso de acreedores en el que yo considero que esto ya no tiene sentido y acabo. Pero acabo no de cualquier forma, no bajando la persiana, sino tratando con abogados y economistas especializados de preservar la responsabilidad del empresario, que es al final lo que más miedo puede dar a quien está detrás del concesionario de coches. Por tanto, vamos a hablar hoy de una fase operativa que a mí me gusta llamar de salvamento, incluso de crecimiento, y luego una fase de no retorno, que realmente es esa fase en la que yo decido que no quiero continuar con el concesionario. En la fase operativa, como decíamos, vamos a hablar de la reestructuración empresarial, de la venta de unidad productiva y del concurso de acreedores de convenio. Es decir, nosotros, y aquí me gusta mucho poner el ejemplo antes de pasar al concurso, hemos llevado en los últimos años la reestructuración de concesionarios que a día de hoy funcionan con total normalidad, a veces con la marca con la que trabajaban, a veces con una nueva marca, después de haber pasado por un convenio en el que entraron con 30 millones de euros de pasivo, tengo un ejemplo en la cabeza, y acabaron con 9 millones a pagar en cómodos plazos y por supuesto sin el terrible devengo de intereses que supone muchas veces la paralización. Y luego está el concurso de acreedores de liquidación. La mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas que en afrontarlos. Henry Ford. Es algo que nos está ocurriendo mucho. Nosotros trabajamos para concesionarios, hace tiempo trabajábamos para marcas, veíamos cómo se hacían los contratos con los que a día de hoy operan, esos contratos de concesión que parece que se están queriendo cambiar a agencia, y de eso también vamos a hablar. Y no estamos pensando tanto en
vamos a tener, yo siempre he pensado que un abogado es una escolta intelectual, una escolta legal, una escolta jurídico. Yo recuerdo cuando trabajaba en el anterior despacho donde asesorábamos a las grandes marcas, encontrarnos con que en una situación muy complicada habíamos trabajado con las marcas en cómo se podía resolver el problema, llegábamos a hablar con los concesionarios y nos encontrábamos con que justo enfrente venía el empresario del concesionario, o a lo mejor la persona de la gestoría, que es una persona cualificada, pero no suficientemente en muchas ocasiones, no muchas veces especializada en ese reflote del concesionario, o no muchas veces especializado en hablar el idioma del abogado que lleva la marca. Y la verdad es que al final las marcas con sus abogados especializados se comían completamente al concesionario. Por tanto, hay que pensar muchas veces en, claro, la gran pregunta del concesionario, que es lo que estamos viendo en otras salas, y está fenomenal, es ¿cómo puedo lograr vender más? Pero claro, hay otras preguntas que nos tendríamos que hacer. ¿Cómo puedo vender más sin coches? ¿Cómo puedo vender más si la gente no quiere comprarlos? ¿O cómo puedo vender más si la marca con la que trabajo ha decidido que la mejor forma de vender es hacerlo de forma directa, online? Todos nos metemos, no pasa nada por hablar de nadie, en Stellantis, en la página web, y pone venta online, vehículos disponibles. Se los ponemos a su disposición inmediatamente. Bueno, pues, lógicamente parece que existe un olvido del papel que ha tenido históricamente el empresario. Vamos a hablar de la reestructuración empresarial. ¿En qué consiste? ¿Cómo trabajamos las reestructuraciones empresariales? La reestructuración empresarial es un plan en el que nosotros no entramos en ningún tipo de concurso de acreedores, pero sí contamos con la protección legal que nos va a dar el juzgado al que hemos comunicado que nos encontramos en una situación complicada y vamos a empezar a trabajar en esa reestructuración, ¿vale? Es decir, no se trata, como podrían hacer cualquiera de ustedes en sus concesionarios, de decir, bueno, voy a prescindir de X personas, voy a llevarme el concesionario que tengo en el centro de la ciudad a un polígono, voy a hablar con otro concesionario para ver si nos hacemos juntos o hacemos algún tipo de fusión. No. Aquí hablamos de una cuestión que es muy importante, que es diseñar un plan de contención, que alguien podría decir eso lo puedo hacer sin abogados, aprovechar los beneficios propios de la reestructuración, suspensión y ejecuciones, muy importante. Aquí hablamos de derecho de insolvencia sin ser insolventes. Es decir, yo puedo comunicar al juzgado que me encuentro en una situación de insolvencia inminente o insolvencia a 2 años vista. Estamos hablando de la norma Euro 7, de las dificultades que podríamos tener si continuamos bajando las ventas. Es posible que yo no pueda mantener la situación. Pues bien, a día de hoy yo ya puedo comunicar al juzgado que todavía no soy insolvente, pero que quiero empezar a reestructurar mi empresa con una serie de blindajes, de los que hablaré un poquito más adelante, pero por poner un ejemplo, si alguien quiere ejecutar algún tipo de bien que yo he dado para tener algún tipo de crédito, para poder operar, o debo dinero a algún proveedor, yo podría pedir que se paralice inmediatamente cualquier tipo de ejecución, insisto, si yo simplemente he comunicado al juez que o soy insolvente inminente o podría serlo a 2 años vista basado en hechos objetivos. Negociar acuerdos de refinanciación con entidades financieras, que insisto, aquí alguien también podría decir, esto lo puedo hacer yo solo. No, aquí hay una gran diferencia, y es que si yo debo dinero a un portfolio importante de acreedores, si yo logro convencer a un 50% o a un 51% de que soy capaz de salir adelante, arrastro al resto. Imagínense el caso en el que consideran que mi concesionario podría salir adelante si me hicieran una quita en la deuda de un 30%. Y con los escudos judiciales de haber comunicado el estado de preconcurso, que no concurso y no tenemos que acabar en concurso, nos encontramos con que logramos que la gente nos tome en serio, hable con nosotros, no pueda ejecutarnos, entiendan que ahora mismo no estamos pagando pero no se devengan intereses, etcétera, etcétera. Reasignación de recursos de la empresa, llegar a acuerdos de quitas y esperas, esto es lo que hablaba ahora mismo, y preservar el valor del concesionario, muy importante. Al final, ese es el gran punto, es cómo podemos ajustar las condiciones del concesionario a la situación que estamos viviendo actualmente. Hay una parte que es comercial y hay una parte que es legal y financiera. De lo que estamos hablando es de esas estrategias legales y financieras. Esta es la forma, básicamente, en la que se trabaja en un plan de reestructuración. El abogado especializado hace un estudio de cómo funciona el concesionario. Una vez ha visto cómo funciona el concesionario, llega a la conclusión de cuáles son las cuestiones
¿Qué ha de cambiar? Ese es el plan de reestructuración. Hay una formación de clases de acreedores, bancos, proveedores, la marca, la finance de la marca, etc. Y entonces yo hago una comunicación de esa propuesta a mis acreedores. Una comunicación en la que yo le puedo decir, señores, si no me apoyan, es posible que en 2 años no haya liquidación. Si me apoyan, puedo seguir adelante y seguir trabajando con ustedes y sobre todo pagarles. Si yo consigo un porcentaje superior al 50% que voten esta propuesta de reestructuración, entonces tendremos un acuerdo que posteriormente homologará el juez con una sentencia, con una resolución judicial que será vinculante y por tanto de obligatorio cumplimiento para todos los acreedores de la marca, tanto los que han votado que sí como los que han votado que no. Al final nosotros, esto lo estamos viendo mucho, vas por la carretera y te encuentras con que hay un concesionario de Citroën a la entrada, luego hay otro. Bueno, al final el plan de reestructuración, siguiendo el derecho de insolvencias, que quiero dejar muy claro que no quiere decir que nosotros seamos insolventes, pero podamos ver que esto podría no acabar bien, lo podemos hacer fuera del marco de ese derecho de insolvencias o lo podemos hacer directamente pues con el derecho mercantil, una fusión, convertimos los concesionarios en uno. No encuentres esa falta, encuentra el remedio, veréis que hay varias frases de Henry Ford. Bien, pasamos a la segunda herramienta, la venta de unidad productiva. La venta de unidad productiva, de verdad que cada vez que la trabajamos, la gente dice, esto es magia. La venta de unidad productiva consiste fundamentalmente en ser capaces, con abogados y economistas especializados, de ver qué segmentos, qué partes de mi empresa yo podría dividir, yo podría desgajar y en base a la posibilidad de separar esas unidades de negocio dentro de mi propia empresa, poder venderlas. Bien, ¿cuál es la grandeza de la venta de unidad productiva? La grandeza de la venta de unidad productiva es que supongamos que mi concesionario se encuentra en una situación complicada y tenemos una parte de postventa, tenemos una parte de taller, tenemos una parte de concesionario o tenemos 3 concesionarios que están agrupados dentro de una misma sociedad. Yo soy capaz de decir, pongo a la venta la venta de unidad productiva, o sea, la unidad productiva que yo considero que funciona y que debería separar. Y eso es una gran oportunidad tanto para el que está en dificultades y quiere vender una parte, como para el que está en un momento de bonanza y quiere comprar. ¿Por qué es una gran oportunidad? Porque quien compra exactamente lo que quiere comprar. ¿Qué quiere decir esto? Que no es como cuando haces la compra de una sociedad en la que te llevas todo el pasivo. Yo compro esta sociedad y elijo exactamente qué es lo que me voy a quedar. Me quedo con esta tienda o me quedo con esta nave y luego de los trabajadores me quedo con estos 15 trabajadores, de esos sí asumo el pasivo laboral y punto. ¿Eso quiere decir que no me quedo con la deuda? Efectivamente, eso quiere decir que estás comprando sin deuda. ¿Y qué pasa con la deuda que había adquirido el concesionario? Sencillísimo. La deuda que adquirió el concesionario poco más que desaparece. Yo compro, hago una valoración de la empresa o de la unidad de negocio que quiero vender y una vez hecho esa venta de unidad de negocio o esa valoración, la vendes, por supuesto, más barato y con el dinero que nos entra pagamos las deudas hasta donde se pueda. A veces no hay ni siquiera para pagar las deudas, pero una vez hecho la venta puede seguir funcionando el que lo tenga sin esa deuda. Y el que ha entrado, a veces esto es muy interesante porque se hace en una sede preconcursal donde tú vendes esa unidad de negocio, posteriormente entras en un concurso de acreedores que dura entre 20 días y un mes y en esos 20 días y un mes se liquida al vendedor la parte que no queríamos y por tanto la parte que no hemos podido pagar queda absolutamente fuera. La venta de unidad productiva. Tenemos un plan de reestructuración porque al final una venta de unidad productiva también es un plan de reestructuración en el que yo quiero dar continuidad a mi compañía. Básicamente, esto es muy importante, cuando yo compro o vendo, poner en venta mi unidad productiva quiere decir que quien compra solamente lo que le interesa. Me interesa este contrato, quiero a esta serie de personas y el resto no lo quiero. Esto es muy importante porque a diferencia de la venta, de la compra de una empresa en general, ahí te compras todo. Si tiene esa es la famosa venta por €1. Yo compro por €1 una empresa porque tiene un pasivo de 3 millones. El hecho de asumir la deuda es asumir el precio. No, aquí no es así.
Aquí si existe una deuda de 3 millones de euros y yo me quedo con esto, con esto y con esto y he pagado 100.000 por quedarme con esta unidad de negocio, yo continúo y efectivamente aquí habríamos acabado, se homologa, entras en concurso, se aprueba la venta de unidad productiva, yo he vendido esa parte que funcionaba a quien creo que lo puede continuar, se queda sin ningún tipo de deuda, salvo la laboral asociada a los trabajadores que me quedo, y en lo que respecta al resto de contratos que yo pueda tener, solamente seguirán en vigor aquellos que yo considere que son interesantes. Muy importante, porque claro, aquí luego hay una aprobación concursal y aquí la gran pregunta muchas veces es, sí, bueno, ¿y si la marca dice que ya no quiere continuar con el comprador? Pues la realidad es que si el comprador dice que compra la empresa en esa fase de reestructuración donde tienes todos los blindajes judiciales y yo quiero continuar con la marca como comprador, la marca no puede decirnos que no continúe. Esto es muy, muy importante. ¿Podría dejar de suministrar? Perfecto. Si deja de suministrar y yo acabo en una situación ruinosa de insolvencia, el responsable es la marca. Porque es vinculante. El juez dice que el contrato tiene que continuar. Y esa es la grandeza de la venta de unidad productiva. Muchos creen que saber pilotar es saber volantear, pero realmente también es frenar, es saber frenar. Y eso es un poco también de lo que va esta presentación. Y por último, hemos hablado de la reestructuración general, de la venta de unidad productiva. La venta de unidad productiva está teniendo muchísimo éxito en concesionarios de coches, como estamos explicando. Y luego está el concurso de acreedores, no el concurso de acreedores que conocíamos de antes, sino el concurso de acreedores de ahora, el de salvamento. ¿En qué consiste? Ahí está el concesionario con una serie de acreedores, no sé cómo voy a poder pagar, el concesionario, la marca ahora mismo me está estrangulando, tengo una situación de verdadera angustia y dificultad para continuar operativamente, entro en un procedimiento de concurso de acreedores en el que habrá un administrador concursal, como sabéis, que lo que va a hacer es velar por la continuidad del concesionario, no liquidarlo, velar por su continuidad. ¿Cómo va a velar por su continuidad? Trabajando en exactamente qué es lo que tiene y debe la empresa, es decir, cuál es el activo y el pasivo, de una forma intervenida por el administrador concursal, y a partir de ahí se propondrá a los acreedores un plan. Yo les puedo pagar con estas quitas y estas esperas. Y como en el plan de reestructuración, al final la grandeza que ha habido con la ley es que antes, en la legislación anterior, yo iba directamente al concurso. Y en ese concurso trataba de reestructurar mi empresa. Ahora lo he anticipado, lo puedo hacer antes. Pero también lo puedo hacer en ese concurso de acreedores si no quedará más remedio. Tendríamos un informe de administración concursal, una propuesta de convenio y conforme a esa propuesta de convenio luego continuaría trabajando. Con la misma marca que tendría la obligación de hacerlo o con cualquier otra. Pero sin perder mis activos esenciales. Suponga, por ejemplo, que existe una ejecución, insisto, contra algún bien que nosotros consideramos esencial. Una máquina en el taller, una nave, unas oficinas, todo eso no se puede tocar. Aunque lo haya hipotecado, aunque deba el dinero y eso lo garantice, no se puede tocar. Hablo en términos generales, lógicamente luego bajaríamos al detalle de cada uno. En el concurso de acreedores, bueno, aquí, como pueden ver, pues es básicamente lo que hemos estado explicando. Al final, a los acreedores en esta fase se les da el confort de que existe una intervención. Nunca me quedo en el pasado, solo tomo la experiencia adquirida, sobre todo la mala experiencia, para no repetirla. Otra de las frases que hemos cogido para hablar de la siguiente fase, que es la liquidación. Pero antes de pasar a la liquidación, sí que me gustaría mandar un mensaje que es muy importante. El gran problema que había en el año 19, antes de la pandemia, era que estaba bajando la venta de los vehículos. Y eso es un problema que me da igual llamarme concesionario de coches que cualquier otro tipo de negocio. Si yo me dedico a vender lo que sea y dejo de venderlo, mi nivel de beneficio va bajando y al final los márgenes se quedan tan escasos que yo puedo entrar en una situación deficitaria. La nueva ley y los instrumentos de los que he hablado, al final lo que te ayudan o a lo que te ayudan es precisamente revertir esa situación. A mí me gusta mucho poner el caso de Volkswagen en el foco. Volkswagen es una empresa, una gran marca, que hoy vende muchísimo menos de lo que vendía antes y que ha aumentado considerablemente los márgenes de los beneficios. ¿Cómo lo ha podido hacer? Con un plan de reestructuración. Volkswagen se ha sometido a un plan de reestructuración, a un plan de reestructuración legal, con todas las de la ley.
y a partir de ahí ha ido viendo, oye, este no me interesa, me dedico más a los vehículos premium, voy a ver a quién vende, a quién no, compro el Europcar y hay una parte de la flota que lo que hago es decido que la alquilo, prescindo de un número de personas y efectivamente vendo más, pero aumento los márgenes. Que ese es el gran, yo creo que muchas veces el concesionario, como es lógico, ¿no? O sea, al final yo también tengo una empresa y ¿qué es lo que quiero? Vender más. Pero ¿qué pasa cuando no vendes más? Cuando no vendes más, lo que tienes que evitar por todos los medios es acabar en una situación ruinosa. Es decir, vamos a intentar recuperar el margen. Yo siempre digo, vamos a recuperar el margen perdido, que es mucho más importante y mucho más objetivo que intentar recuperar las ventas perdidas. La liquidación es una alternativa final, es esta en la que casi vamos a ir a la liquidación porque lo decidimos, no quiero continuar. ¿Y para qué me hace falta un abogado en una liquidación si al final es vender lo que tengo, pagar a quien debo y se acabó? Bueno, pues por la sencilla razón de que muchas veces cuando vamos a vender todo lo que tenemos para cerrar la persiana, el dinero que queda no es suficiente para pagar a todos nuestros acreedores. Ese es un caso de insolvencia evidente en el que es muy importante tener en cuenta que la responsabilidad de quien está detrás del concesionario tiene que ser preservada. En una liquidación concursal, el trabajo del abogado, del asesor legal y del asesor financiero es precisamente esa. Es decir, bien, hemos llegado hasta este punto, pero no es culpa del empresario. Y este es el punto clave. No es culpa del empresario, es culpa de la siguiente coyuntura. Y se explica en ese plan de liquidación en el que vamos a preservar el que al administrador, tanto de hecho como de derecho, no le caiga o le recaiga la pena de tener que pagar el déficit con sus bienes personales. Porque es verdad, hablamos de sociedades limitadas, pero el administrador es algo completamente distinto al socio. Oiga, si yo mañana esto cierra, ¿cómo lo consigo? ¿No? ¿Cómo lo hago? Habría una despedida ordenada, no voy a entrar en todo esto y bueno, esta es la presentación. He querido hacer rápido la parte de la reestructuración, pero antes quiero poner algunos datos encima de la mesa que son importantes y que todos conocemos. Los concesionarios trabajan a día de hoy con un modelo, que es el de concesión. Estamos yendo hacia el modelo de la agencia, en el que pasamos de vender coches a ser meros entregadores, disculpad la palabra, de vehículos. Es muy importante que los concesionarios tengan dos cuestiones en la cabeza grabadas. La primera, que existen esta serie de herramientas para esos casos en los que yo me encuentro en una tensión de tesorería en la que yo puedo blindarme y a pesar de no poder pagar o ver que podría no llegar a pagar, poder continuar funcionando con esos blindajes. Y en segundo lugar, tener en cuenta que a mí la marca no me puede obligar a pasar a un contrato distinto al que tengo encima de la mesa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Puede una marca, de una forma unilateral, decirnos que pasamos de concesión a agencia? Unilateralmente no. Apuntaba Marta Blázquez, la vicepresidenta, o sea, habrá que luchar contra ese cambio de modelo si no me interesa ese modelo, o en caso de que yo sea capaz de acceder a ese modelo, entender que esto me provoca un daño y que la marca me tiene que indemnizar. Entonces, esto es muy importante. Yo pongo mucho el ejemplo, insisto, de cuando estaba en el otro lado y veía como el concesionario viene con un asesoramiento que muchas veces es demasiado limitado. Tenemos que empezar a entender las reestructuraciones empresariales como la medida o la fórmula de continuar. O sea, la idea de un concesionario es que siga vendiendo coches, es que siga operando, es que siga trabajando. Y existen las reestructuraciones, la venta unidad productiva, que es la compra sin deuda, o la venta sin deuda más allá de la asociada a los trabajadores. Existe el concurso de acreedores de salvación y, como única alternativa, la liquidación ad hoc. Pero no sin antes haber negociado con la marca y decirle, mira, mi situación no es de insolvencia actual, pero dentro del marco de la insolvencia inminente o la insolvencia previsible, probable, a 2 años vista, yo ya me puedo acoger una serie de blindajes en los que usted me tiene que seguir proveyendo. ¿Y si en el contrato pone que en caso de concurso o preconcurso ya no puedo continuar? Esa cláusula es nula. Por tanto, se tiene por no puesto. No sé cómo vamos de tiempo, porque me imagino que podría haber alguien con algunas preguntas. Sí. Una pregunta, porque has dicho que cuando se ve la deuda productiva, si no hay deuda, o si hay deuda, es decir, el concesionario actual tiene deuda, tiene X. Muy bien. Vamos
vamos a ver, la realidad es que lo ideal es que si yo vendo la unidad productiva, la venda con deuda. Eso es lo absolutamente normal, y de hecho yo diría que todas las ventas de unidad productiva en las que nosotros hemos trabajado había deuda. La venta de unidad productiva funciona de la siguiente forma. Yo tengo una empresa, veo que esto no está funcionando, pero hay operadores que consideran que podrían trabajar con esta empresa sin la deuda. El problema es la deuda. Bueno, en ese caso lo que haces es, se comunica al juzgado que estoy trabajando en una fase preconcursal en esa reestructuración, esa venta de unidad productiva, que yo he ofertado de una forma transparente y pública a varios operadores la venta de esa unidad productiva, que esa venta de unidad productiva, como muy bien ha señalado, tiene asociada una deuda importante, pero que si no existiera esa deuda, esto está valorado en 100. Es verdad que tiene otros 200 de deuda, pero si no existiera la deuda, yo lo tengo valorado en 100. En ese caso la persona llega, dice fenomenal, por 100 lo compro sin la deuda, me quedo con este trabajador, este trabajador, este trabajador, y de todos los contratos que tiene, me quedo con este contrato, con este contrato, con este contrato. Este no me interesa, este no me interesa, este no me interesa. Fenomenal, hacemos el plan y entramos en concurso de acreedores. Una vez estamos en la fase concursal ya, se adjudica, el juez adjudica esa unidad productiva sin la deuda a esa persona, que sale, o sea, se hace una compraventa real autorizada por el juez, te llevas solamente la unidad productiva y la deuda se queda en el cascarón del concurso de acreedores, que se liquida. La liquidación, si no hay bienes, si no quedan bienes en el cascarón, es como una liquidación concursal en la que si no hay bienes, pues nadie cobra. O sea, eso lo estamos viendo. Los acreedores no tienen nada que decir ahí. Los acreedores comunicarán su crédito, pero no pueden decir absolutamente nada. Esta figura es muy interesante. Esta figura nace en el año 2019, justamente en la época de la pandemia. Antes existía la venta de unidad productiva, pero después de haber atravesado todo un concurso de acreedores. ¿Qué es lo que hicieron varios jueces? En concreto, juzgados de Barcelona, de Madrid y de Palma de Mallorca. Dijeron, bueno, como la ley no lo impide, en vez de hacer que una empresa pase por un concurso de acreedores entero, lo que hago es, paso la venta que habría en la liquidación después de 3 años al principio, a una fase preconcursal. Permito que haya postores que quieran comprar la unidad productiva, y una vez yo digo, fenomenal, vas a comprarla con estos contratos que has elegido y sin la deuda, entro en concurso. Pero entro en concurso con esa propuesta de venta. El juez la examina y en su caso, siempre les autoriza, ¿sí? Autoriza la compra. Y al final sale la unidad productiva y el acreedor no puede decir nada. ¿Cómo evitas que los actuales gestores puedan entrar de forma indirecta que esa nueva? Que los anteriores gestores, porque quien no puede comprar la empresa son las personas especialmente relacionadas con quienes... Esa relación... Está clara, está expresamente tasada. Y te la digo, básicamente, no puede comprarlo otro consejero, otro administrador de la sociedad, no lo puede comprar ninguna persona que esté vinculada a los administradores. Cuando hablo de vinculada, hablo de socio del administrador, otro administrador, el marido o la mujer del administrador, los hijos o padres porque son ascendientes y descendientes en línea directa, una sociedad en la que haya participado el administrador. O sea, realmente el tercero que compra tiene que ser un tercero de verdad. Es decir, hay un artículo en la propia ley que dice cuáles son las personas especialmente relacionadas con el concursado. Y ahora vamos a ver. con el dinero de la venta, ¿qué ocurre? O sea, que no se puede... El dinero de la venta, como decía, imagínate que la empresa la hemos valorado en 100 y tiene una deuda de 2 millones. Yo lo que hago es que pago los 100, me quedo con la empresa, en el concurso queda un pasivo de 2 millones de euros que liquidamos. Si queda esos 100 que entran, son para pagar esos 2 millones. Entonces se distribuye entre esos acreedores. Sí. Claro, la alternativa a hacerlo así sería el concurso de acreedores tradicional, en el que nos vamos a una liquidación donde yo no salvo ningún tipo de unidad productiva, no salvo la empresa y al final no habría nada, ni para perderíamos los puestos de trabajo, perderíamos ese negocio que está generando una riqueza. Entonces básicamente esa es la estrategia. ¿Había por aquí 2 preguntas? Ahora te paso a ti, perdona. Sí, yo tenía 2 preguntas. La primera es que si en la unidad productiva, el contrato de concesión tiene una cláusula que en caso de declaración de concurso, el contrato se termina. Y en el futuro, el contrato de agencia se tiene esa cláusula. Muy buena. Una venta de unidad productiva
puede estar obligado el fabricante a aceptar a un tercero por esta cláusula. ¿Te puedo preguntar cómo te llamas? César. La pregunta que ha hecho César es clave. Es la gran pregunta que además que nos hacen cuando entran en el despacho. ¿Qué pasa si yo vendo la unidad productiva, ese concesionario, y la marca dice, yo con quien firmé fue con este señor? Y por tanto, yo con quien trabajo es con este señor. Cuando hablo con este señor, hablo de esta sociedad. Pues me temo que si quien ha comprado la unidad productiva en ese proceso transparente ha dicho, y este contrato aquí, que es el de la marca, que es el que me suministra los coches, lo quiero continuar, entonces el juez dice, tiene que continuarse. ¿Y si existe esa cláusula? Pues como te decía, en un concurso de acreedores, cualquier cláusula que diga que el mero hecho de entrar en concurso rompe la cláusula es nula de pleno derecho y por lo tanto se tiene por no puesta. Entonces el concesionario estará obligado, no porque lo diga yo, abogado, no porque lo diga el que ha comprado y no porque lo diga el vendedor, sino porque lo dice la propia ley, a seguir suministrando, porque lo dice un juez en su sentencia. Y el que ha comprado lo compra con estos contratos, entre otros la marca, que estará obligada. Oye, ¿y si la marca se niega a venderme? Es que no quiero continuar, no le voy a dar aunque me lo diga la ley. Pues lógicamente es un incumplimiento legal, ni siquiera contractual. Es contractual, pero también es legal. Es contractual porque yo me he subrogado en el contrato y no están cumpliendo, pero además está yendo contra la resolución de un juez que ha dicho que ese contrato tiene que continuar en vigor. Sí. El fabricante ha cancelado el contrato con nosotros de preaviso. Y después, una vez que termina el contrato, te ofrece un contrato de agencia. Antes hablábamos de que no puede forzarte a firmar un contrato de agencia voluntariamente. Pues que te está cancelando y tienes que elegir, o firmas un contrato de agencia, Aquí... No sé si es lo que quieres decir o hay alguna que... No, efectivamente, eso es muy importante. Acabamos de saltar otra cuestión distinta, que es la de me acaban de preavisar con 2 años que esto no continúa. Bueno, aquí hay algo muy importante y es las ganas de pelear que tenga el concesionario. Hay veces que al concesionario no le interesa decir, mira, yo me voy a adaptar, voy a irme al contrato de agencia y punto. Pero eso será algo que decide el propio concesionario. El concesionario ha decidido que de acuerdo, que continúa con esa situación. Pero muchas veces, y de verdad que es que no hay dos contratos iguales, y lo estamos viendo en los concesionarios, hay veces que el concesionario te avisa con 2 años y no es posible, es que usted no puede cesar de esa forma, no puedo hacerlo de forma unilateral, en algunas ocasiones, en otras sí. Entonces, lo que es muy importante es entender en qué momentos la marca de verdad tiene potestad para pasar de concesión a agencia, y hay muchos casos en los que no. Lógicamente ahí sí que tendríamos que ir contrato por contrato. La pregunta era esa, si utilizando el contrato viejo que cancelan con 2 años, están haciendo lo correcto con el contrato viejo. Si te ofrecen el contrato de agencia y tú no lo quieres, ¿tiene la misma validez que si te hubieran dado los 2 años y no el contrato y no lo quiero? ¿Puedo reclamarles igual? Puedo reclamarles, claro que puedo reclamarles. ¿Cuáles son los 2 años de preaviso? Insisto, es muy importante ver el contrato. Si el contrato tiene una cláusula que dice yo con 2 años podré avisar de que cesa la relación, tenemos que ver exactamente en qué condiciones y cuáles son las cláusulas anteriores y posteriores para ver si existe algún tipo de abuso de derecho por parte de la marca. Nosotros hemos trabajado, o trabajamos en su día, te hablo del año 2007-2008, en los contratos que hacían las marcas y en muchas ocasiones no trabajamos. He visto cómo se trabajaban esos contratos y en muchos casos son leoninos, es decir, son absolutamente abusivos. Entonces, yo entiendo, por ejemplo, por parte de los concesionarios el respeto que existe a la marca, porque no se entendía el concesionario sin la marca, pero si ahora mismo la marca está intentando eliminarnos, lógicamente lo que toca es defenderse. Lo que a mí me parece muy importante, fíjate, de todo lo que hemos hablado de reestructuraciones, hemos hablado de venta de unidad productiva y hemos hablado de concurso de acreedores como opciones de salvación y crecimiento, ojo, y crecimiento, porque hablamos de intentar aumentar los márgenes vendiendo menos. De las 3 patas, la que más éxito está teniendo es la venta de unidad productiva, precisamente por lo que hablábamos, porque es que puede entrar un tercero, quedarse con mi negocio, o podéis entrar cualquiera de vosotros y quedaros con un negocio y hacerlo sin esa deuda asociada y obligando a que efectivamente todo continúe. Entonces es muy importante y al final un concesionario, nosotros nos estamos encontrando con que la gran deuda que tiene la puede tener con un banco, pero muchas veces la tiene no con la marca, pero sí con la finance de la marca. Entonces la finance de la marca me ha dado un crédito para que yo compre una serie de vehículos, además yo tengo la obligación de comprar una serie de vehículos, compro los vehículos y luego los como con patatas. Esto ha existido.
Ahora también es verdad que nos encontramos en el momento en el que yo quiero vehículos, porque es que encima de que vendo poco, lo que vendo no lo puedo entregar. ¿Quién es el responsable de eso? ¿El concesionario? Es que lo que existe, y eso es lo que estamos viendo también mucho por parte de los concesionarios, y esto no es ningún tipo de reproche, Dios me libre, es una inacción en lo que respecta a la defensa de nuestros derechos, que es muy, muy importante. O sea, insisto, es capital intentar vender más, es capital entender el problema, pero es todavía más importante trabajar con las cartas que tenemos, quizá no por vender más, sino por aumentar los beneficios. Y aumentar los beneficios o sencillamente sobrevivir muchas veces es enfrentarte a la marca, pero enfrentarte a la marca con argumentos legales. No sé si hay alguna pregunta más. Sí. Explícanos, Carlos, el tema de la insolvencia inminente o la posible insolvencia futura. ¿Cuándo realmente un administrador tiene que presentar concurso porque lo dice la ley y cuándo empieza o cuándo previamente lo puede hacer de forma preventiva? Eso es. También es una pregunta muy interesante. Yo solo tengo obligación de irme a un concurso de acreedores, y esto también hay que dejarlo grabado, cuando yo no puedo cumplir regularmente con mis obligaciones exigibles hoy. Hablamos de insolvencia actual, que no quiere decir que debo más de lo que tengo, quiere decir que no tengo liquidez, aunque tenga 4 naves, unas oficinas, etc. Entonces solo en ese momento yo tendría que ir a esa solución, que es la del concurso. Pero hay otras ocasiones en las que yo tengo liquidez. Lo que pasa es que creo que a 3 meses vista y no voy a poder hacer frente, no la tendré, por tanto hablo de una insolvencia inminente, o creo que con la normativa que va a ir entrando en vigor no voy a ser capaz de continuar. Es decir, a 2 años vista soy capaz de ver mi insolvencia. En esos casos, yo no entro en concurso. En esos casos, sencillamente, intento trabajar en alguna de esas líneas dentro del pre-concurso, que está muy mal llamado pre-concurso, porque algo que es pre es que continúa en un concurso. No tiene por qué acabar en un concurso. A veces sí, en una economía productiva, para que en 20 días logremos la liquidación de lo que se ha quedado en el cascarón, y a veces tenemos que pasar por un juzgado, no para un concurso de acreedores, sino para que sencillamente el juzgado haga un tic en nuestro acuerdo y lo homologue. Pero sin ser insolventes, si yo soy rápido, si yo digo es posible que en un año esto no pueda más, entonces yo hablo con mis abogados especializados y empezamos a blindar, empezamos a crear ese marco de reestructuración o esa venta de unidad productiva. Y ojo, no quiere decir que yo venda mi negocio, puede que yo decida que venda una parte de mi negocio. ¿Sí? A través del convenio en el concurso de acreedores que has explicado, ¿hay posibilidad de con las quitas y esperas revertir esa situación de concurso de acreedores y salir de...? Sí, sí, efectivamente. Claro, nosotros podemos hacer un concurso y acabarlo en el caso de que yo logre, dentro de ese convenio, conseguir quitas y esperas tan potentes que hagan que se remueva el estado de insolvencia. El estado de insolvencia deja de existir en el momento en el que yo ya no tengo un problema de liquidez, porque ya no lo debo de una forma inmediata, me lo han traspasado, me lo han aplazado, o porque ya sencillamente debo mucho menos y con lo que tengo es suficiente. Entonces yo podría salir de esa situación. Lo que es, para mí, insisto, muy importante es que no asociemos el concurso de convenio a finalización de empresa, que tengamos en cuenta que la finalización de empresa se tiene que hacer de tal forma que preservemos la responsabilidad del administrador, y por último, que existe una reestructuración y una ventanilla productiva que hace unos meses no teníamos y que va a contar con una homologación judicial que va a obligar a la marca a seguir suministrando. Y digo marca y el resto de proveedores. Quedan 3 minutos. Fenomenal. Pues por último me gustaría dar la palabra a mi socio Rafael Català, que además de ser socio del despacho, bueno, como sabéis fue ministro de Justicia entre el 14 y el 18 y está muy involucrado en todo este tipo de situaciones. Muy bien, muy buenas tardes y gracias a todos ustedes por su asistencia. Gracias, Carlos, porque la verdad es que no es fácil explicar cosas complejas de manera sencilla y yo creo que lo has hecho perfectamente. Cuando nos planteamos estar presentes en este congreso de Faconauto, nuestro objetivo, hoy se hablan de muchas cosas del sector, de la industria, de todo el proceso productivo, de marketing, etcétera, etcétera. Nosotros lo que queríamos era poder aportar alguna idea sobre cómo gestionar problemas, porque los problemas existen, porque los problemas forman parte de nuestra realidad cotidiana y somos conscientes de cómo está el sector y las dificultades por las que está atravesando.
durante muchos años, los que hemos estudiado Derecho, los que habéis vivido en la economía y en la realidad, hemos identificado siempre el concurso de acreedores como una quiebra, una manera de liquidar las empresas. Y es verdad que era así ha sido históricamente. Teníamos una ley de quiebras para liquidar ordenadamente las empresas cuando no podían ir adelante. Esto hace tiempo que no es así, como muy bien ha explicado Carlos en la sesión de hoy. Hay un proceso, hay normativa nueva, hay una ley y hay unos jueces especializados, los jueces de lo mercantil, que se dedican a esto, que se dedican a cuando aprobamos en el año 2003 la ley concursal, que luego se ha cambiado muchas veces. Esa ley concursal decía que había que hacer una comunidad de sacrificios. Porque preguntabas tú antes, bueno, ¿y qué pasa con el que tiene la deuda, ¿no? Y si segregas una unidad productiva, bueno, es que si quieres continuar con la actividad económica en un país, si quieres continuar con el empleo en un país, si quieres garantizar el funcionamiento de la economía, pues hay que hacer sacrificios por parte de todos, no solamente por parte de unos, evidentemente. Pero ¿de qué vale liquidar una empresa, despedir a los trabajadores, cerrar, romper todas las relaciones mercantiles de proveedores, de clientes y encima no poder pagar porque no tienes con qué? ¿Qué hemos resuelto con una liquidación como las antiguas quiebras? Este sistema, que es novedoso, pues queríamos contar aquí y que supieseis cómo funciona mínimamente. Por supuesto que estamos a vuestra disposición. Ha cambiado mucho las cosas, ha cambiado la mentalidad, ha cambiado la manera de entender cómo se gestionan las crisis. Alguna cosa puede sorprender, dice, o sea, que puedo entonces separar una parte de la actividad o irme a un juez. O sea, fijaos que todo esto que decimos, aquí no se trata de que haya espabilados, que vean un buen negocio, se queden con lo magro del jamón y quiten la parte de la grasa. Se trata de que hay un juez, hay unos expertos contables, económicos, jurídicos, que van a asesorar y van a informar para decirle al juez: mire usted, señoría, esto está bien que se haga así porque se van a conseguir estos resultados positivos. Por lo tanto, hay oportunidades, hay posibilidades, hay soluciones. Y yo creo que eso es el momento en el que los que nos dedicamos a la abogacía tratamos de ayudar. Los abogados, pese a que algunas veces no tenemos muy buena fama, estamos para resolver problemas, no para crearlos. Y en estos temas, cuando llega la crisis, cuando llegan los problemas económicos, cuando caen las ventas, cuando la financiación se encarece, etcétera, 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 pues vamos a contar a vosotros. Hay soluciones y nosotros nos dedicamos a eso, estamos acostumbrados a hacerlo habitualmente y, bueno, pues sin pecar de inmodestia, yo creo que con éxitos razonables. Por lo tanto, nos quedaríamos muy satisfechos si simplemente os dejásemos esa idea trasladada. Hay un sistema que permite plantear el futuro, las soluciones que no sean la liquidación y el cierre, sino que, como es muy propio de la cultura anglosajona, a veces los proyectos económicos empresariales no salen bien, pero del fracaso se aprende. Y Carlos ha puesto un par de frases muy buenas. Del fracaso se aprende y se sale adelante, el sistema te ayuda, el sistema no está para machacarte ni para liquidarte, sino para encontrar soluciones de futuro. Así que, como decía al principio, gracias por vuestra asistencia y por vuestra atención durante este rato.